Muy buenas tardes a todos. Como pueden ver, como habrán observado en la anterior intro, pudieron observar diversas imágenes sobre nuestro tema que vamos a tratar el día de hoy y que pues muchos de nosotros tenemos la curiosidad de conocer. Mi nombre es Diego Andrés Pocahuam. Me presento ya formalmente en este canal que estamos abriendo. Soy estudiante de la licenciatura de Arqueología de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, Universidad Autónoma de Yucatán. Y pues vamos a tratar estos 5 puntos que pues muchos de nosotros tenemos el interés de conocer. El primer punto que vamos a tratar y que muchos de nosotros muchas veces nos preguntamos si ocurrió o si no ocurrió, qué fue lo que realmente pasó, es el famoso grito de independencia. ¿De dónde nace el grito? ¿Qué grito dio Hidalgo? ¿Cuáles fueron los motivos reales de dar un grito? Y verdaderamente de dónde nace nuestra celebración actual. Don Miguel Hidalgo y Costilla, como sabemos, era hijo de españoles nacido en América, lo que popularmente se conoce como criollo en estas tierras, ¿no? Al igual que casi todos o la mayoría de los que habían sido parte de la gesta independiente de México, habían sido criollos de la Nueva España, es decir, padres españoles, pero nacidos en estas tierras americanas, en las colonias, ¿no? Cosa interesante es que hay que tomar en cuenta que en el contexto histórico dentro del que ocurre la gesta independiente de México, hay 3 factores importantes que van a determinar el movimiento en contra del gobierno de la Nueva España. El primero de ellos, que es, número 1, la Constitución de Cádiz y las ideas que estaban viniendo de lugares como Francia, las ideas de la Ilustración, que es un periodo en específico donde ya no tenía tanto poder la iglesia o las cosas que se creían antes, como el poder divino del rey, entre otros, sino que estamos hablando de cosas más científicas, la Ilustración. Y es dentro de este periodo de tiempo que con estas ideas y la Constitución de Cádiz, que era también dentro de estas nuevas modalidades creadas primero en Francia, pues empiezan a llegar estas ideas a América. En segundo punto, para entender el porqué de la gesta independentista, es muy importante y posiblemente es el que más importante, que es el que realmente motiva a Hidalgo, a Allende y a todos ellos a hacerlo. Hay que tomar en cuenta que en esta época en Francia se encuentra Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, quien aproximadamente antes o después durante este tiempo invade la península ibérica, invade España peninsular y quita al rey de España para poner a su primo. Por lo tanto, Nueva España, que antes estaba bajo el poder completo del rey, se rebela en contra del nuevo rey impostor y destruye todas las leyes que él promulga. Nueva España se vuelve en cierta forma autónoma a España, debido a que Nueva España no quería reconocer lo que ponía el primo de Napoleón Bonaparte, quien pues obviamente no era el rey legítimo, y el rey legítimo está encarcelado. Este es uno de los muchos motivos por los que Hidalgo, al ver que ante la falta del rey, número 1, y por otro motivo, ante muchos abusos y corrupciones que ya existían dentro del gobierno del Real Consejo de Indias y del virreinato como tal, pues Hidalgo decide cambiar este gobierno. Hay que tomar en cuenta que en un principio, sobre todo en los primeros años de la gesta de Hidalgo, no se pensaba tanto en siendo un gobierno completamente independiente de España, es decir, en una independencia como tal. Muchos estudios recientes y algunos doctores y maestros que han dado estas conferencias en los últimos 10 años concuerdan que pues originalmente Hidalgo no tenía realmente la idea de independizarse totalmente de España, sino que pues realmente su idea inicial era tratar de componer o de tener un nuevo gobierno mejor en las Indias, porque realmente el problema principal estaba ocurriendo en las Indias. Ya no se respetaban las autoridades, los puestos se ganaban con corrupciones, muchas cosas que pues venimos acarreando desde esta época, ¿no? Cosa interesante es que posteriormente Hidalgo pues se daría cuenta de que la situación no era como se pensaba y se cambiarían las ideas del movimiento. Dentro de todas estas conferencias y dentro de las evidencias que se tienen para pensar que Hidalgo en un origen pues no tenía esta idea, es como tal el verdadero grito de independencia de Hidalgo. Según muchos documentos y muchas fuentes de la época, Hidalgo no dijo viva México, no existe México, no estaba en contra del rey de España realmente, así como tampoco en su momento dijo viva la Virgen de Guadalupe.
Una de las cosas que los gritos de Hidalgo fueron tres, fueron viva la Nueva España, viva el rey de España también, dice el nombre del rey de España, le da vivas al rey de España, y muera el mal gobierno. En otras palabras, está realzando al rey, pero al mismo tiempo está pidiendo la muerte de este gobierno, que pues estaba usurpando, número uno, al rey, y número dos, el problema que ya se había creado en Nueva España con el paso de los años y de la riqueza que se estaba acumulando, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Hidalgo está sufriendo la corrupción que hay en Nueva España. Hidalgo tenía unas tierras que pues le son arrendadas, le fueron quitadas, hipotecadas, e incluso llegó a ser embargado de la parroquia de Dolores, donde estuvo un tiempo, donde después iba a regresar, después de haber estado en Querétaro, pues no tenía prácticamente ya dónde quedarse, va a Querétaro y regresaría ahí para iniciar la gesta independiente. ¿De dónde nace nuestra ceremonia? Muchos de ustedes habrán visto en las fotografías de la introducción, la foto de don Porfirio Díaz en el balcón presidencial y la tradicional foto de los pirotécnicos, ¿no? ¿De dónde nace esto? La primera celebración de independencia realmente en México no nace de Porfirio Díaz. La celebración oficial, con la ceremonia oficial, nace desde la época de Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez, hay que tomar en cuenta que después de restaurar, de la famosa restauración de la República y del término del Segundo Imperio Mexicano, quería ensalzar las raíces mexicanas, y uno de los motivos que tuvo fue nombrarlo fiesta oficial, fiesta nacional como la conocemos hoy, ¿no? El inicio y también el término de la independencia. Pero no se celebraba en sí un grito así con pirotecnia, con fuerza, con todas las cosas que estamos viendo realmente, ¿no? Don Porfirio Díaz, hay que tomar en cuenta que don Porfirio Díaz, sabemos por los documentos históricos y por la misma historia, que él nace un día 15 de septiembre. Muchos investigadores han dicho que pues realmente ahora sabemos, debido a las nuevas investigaciones, que el grito de independencia no es realmente en honor a los héroes de la patria, sino que si tú celebras un grito el 15 de septiembre, estás ensalzando y alabando la memoria de don Porfirio Díaz. Debido a que pues uno de los motivos que tenía Díaz era, pues como dictador de México y como máximo general, quería que la sociedad entendiera y quería pues ensalzarse ante la sociedad de la época, como siempre lo hizo, ¿no? El clásico de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y muchas cosas que él decía, las entrevistas que daba, sabemos que él tenía mucho, se autonombraba mucho como el Salvador de México en esta época, ¿no? Y pues él vio en esta celebración, antes de la independencia, un motivo para ensalzarse el día de su cumpleaños. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que el presidente salga en la foto de esa forma, vestido como el general, las hermosas formas en que tienen adornado el balcón y muchos saludos que se le dan al presidente, era porque Porfirio Díaz pues disfrazaba las intenciones detrás de los héroes de la independencia, ¿no? Es uno de los motivos, aunque obviamente sí da el grito diciendo vivan los héroes, vivan todo lo que hacemos hoy. Realmente toda la pirotecnia y los bailes que se hacían, pues lo hacía Porfirio Díaz para celebrarse realmente a sí mismo. Segundo punto, rápidamente, el segundo punto vamos a hablar de el clásico debate sobre las vírgenes de México. Muchos de nosotros sabemos que pues en esta época hubieron dos enfrentamientos muy famosos entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios de Naucalpan. ¿De dónde nace este enfrentamiento? A pesar de que desde el punto ahora sí de vista católico, desde el punto de vista cristiano, es imposible que una virgen se enfrente con otra virgen, en este caso fue una posición ideológica. Mientras la Virgen de Guadalupe hacía que a Hidalgo lo siguiera muchísima gente, hay que tomar en cuenta que a pesar de que estamos bajo el control de España, no hay tantos españoles peninsulares como esclavos, castas, negros, y mestizos, criollos, habían un montón, había muchísimos más que españoles como tal, ¿no? Aunque lograban controlarlos, a pesar de eso éramos mayoría, y siempre fuimos mayoría en este país. Y el estandarte de la Virgen Morena hizo que a Hidalgo lo siguieran muchas de estas personas. Lo seguían campesinos, lo seguían labradores, lo seguían trabajadores, lo seguían huelguistas, etc. Y pues esto no le gusta al gobierno de España.
Y lo primero que dice, necesitamos un símbolo que así como hizo que a Hidalgo se le uniera a toda esa gente, se nos unan la gente que tenemos a nuestro alrededor, los hacendados, los no sé qué, y nos presten su apoyo, ¿no? Que no les dé miedo. ¿Y qué símbolo escogemos? A la conquistadora de México, la que vino con Hernán Cortés, la milagrosa para los españoles, que era la Virgen de Naucalpan, que era un símbolo muy importante, y pues la Virgen de Naucalpan queda como generala. La pasean por toda la Ciudad de México e incluso hasta el término de la Guerra de Independencia, ella estuvo presente en el altar mayor de la Catedral Metropolitana. Como sabemos, posteriormente, por los mapas de la Ciudad de México y las gestas y las actas de su congreso, posterior a la independencia de México de Agustín de Iturbide, Naucalpan y más de 30 zonas a su alrededor que eran parte de la CDMX, de la Ciudad de México, fueron originalmente, pues el Congreso Nacional los saca de la Ciudad de México y por eso ahora forman parte del Estado de México a raíz de esta guerra. Un tercer punto también muy interesante es que México es posiblemente uno de los pocos o únicos países del mundo que celebra más el inicio de su independencia que el término de la misma. Esto es interesante porque por lógica o por pensamiento, si lo pensamos un poco, lo normal es que todos los países celebren el final de su independencia, porque pues a pesar de que el inicio es importante, casi todos los países del mundo celebran el día en que fueron independientes, porque pues de no haber sido por ese maravilloso día, pues nunca hubiéramos sido. ¿Qué tal si no sabemos, por designios de algún motivo, no funcionaba la gesta de Hidalgo y seguíamos bajo el poder de España? No tendríamos que celebrar el inicio, ¿no? Pero pues aquí hay que tomar en cuenta a un personaje que, aunque ha caído mucho de la historia de México, a pesar de todo sigue siendo el verdadero padre de la patria, y ese es Agustín de Iturbide. Don Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano, pues es el que presta su apoyo a la gesta independiente para lograr la independencia. Hay que tomar en cuenta que Agustín de Iturbide era un español, vino de la península, vino con ejércitos, a nombre del virrey de la Nueva España, quien le había pedido ayudarlos en esta gesta. Pero hay que tener en cuenta que en España también, gracias a esta época, ya habían llegado las ideas que se tenían en Francia y las ideas que tenían en Austria ilustradas, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo el relajo de la Constitución de Cádiz, que se abole la esclavitud, que se quitan los aranceles, que se hace esto, que el rey tiene que respetar la Constitución. Habían cambiado muchas cosas en este lapso de tiempo, y aunque la Nueva España seguía teniendo gente leal, tradicional al rey, Iturbide tenía otras ideas a pesar de esto, y finalmente decide, a raíz de sus ideales, apoyar a los independentistas. Hay que tomar en cuenta que de no haber sido a las fuerzas realistas que apoyaron también a Iturbide, sus propios ejércitos, y la traición en cierta forma que tuvo contra España, nunca hubiéramos logrado ser independientes en esta época, ¿no? Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1821. Ese día es el día en que se consuma la independencia, y pues este es el día en que realmente la Ciudad de México es tomada y se inician todos los papeleos de su independencia. Este es el día en que los últimos reductos españoles, es decir, las últimas personas que habían sido o se habían tratado de esconder o de proteger en diversos castillos o fuerzas, como el fuerte de San Juan de Ulúa, pues son sacados finalmente del país. Ellos se va junto con ellos el virrey de la Nueva España, se van los de la Real Audiencia Española, y pues se logra la independencia de México. Entonces, pues como sabemos, ¿por qué entonces México es de los únicos países del mundo que celebra más el inicio de su independencia? Gracias a don Porfirio Díaz, como habíamos dicho. A pesar de que el inicio y el término de independencias eran celebrados con ceremonias oficiales, en cierta forma y con ciertos desfiles cívicos desde la época de don Benito Juárez, toda la celebración creada en el grito de independencia un día antes, la pirotecnia y los bailes hechos por Porfirio Díaz, que según él querían mejorar el aspecto de México y de sus fiestas y dar más a conocer
aunque definitivamente sí sirvió mucho para dar a conocer al mundo músicas mexicanas, el mariachi, toda esta celebración que ahora es característica. Definitivamente fue gracias a toda esta amalgama de celebración que se creó, pues que ahora nosotros celebramos más el inicio que la consumación de la independencia. Como último punto ya, vamos a tratar un tema interesante, que es el Congreso de Chilpancingo. Don José María Morelos Pavón, quien era sacerdote católico, pues es el que finalmente, después de que Hidalgo fallece, él toma las riendas de la lucha independentista, y junto con este cambio de situación, también ocurre el cambio muy importante de que las fuerzas de Napoleón Bonaparte salen de España, y dentro de las fuerzas que salen de Napoleón Bonaparte se restaura nuevamente al legítimo rey de España, ¿no? Al rey que pues había estado antes en el trono. El rey, una vez restaurado, desconoce la Constitución de Cádiz, y allá viene todo un pleito. Hay que tomar en cuenta, y esto es importante para que logremos entender muchas cuestiones históricas, por ejemplo, cosas que ocurren en Inglaterra o en diversas cuestiones que podemos investigar históricamente. Hay muchos sucesos. El rey no es absoluto. Muchas veces en la primaria, en la secundaria, en estos lugares nos enseñan que monarquía está bajo la posición de un rey que es de una persona absoluta. Mentira. Aunque el rey tiene todo el poder de ejecutar o de hacer cosas, cuando la corte, las cortes europeas, la corte española, el parlamento inglés, la corte francesa, la corte de Austria, cuando la corte, que es todo un grupo de personas que están alrededor del rey, no le parece algo que hace el rey, ellos presionan al rey para que haga lo que quieren, y el rey no puede estar en contra de la corte, porque la corte está conformada por las principales personas de todo su reino, ¿no? Desde un principio hay que tomar en cuenta que el absolutismo, aunque esté bajo el poder de un rey, tiene que seguir las reglas de una corte. El rey no es completamente absoluto si no tiene la aprobación de su corte imperial, ¿no? En este caso, después de que el rey por su propia cuenta desconoce la Constitución de Cádiz, empieza un pleito entre las cortes españolas, en donde finalmente la corte de Cádiz presiona al rey de España y le dice: o apruebas la Constitución o nos rebelamos en tu contra. Entonces, ante la amenaza de una rebelión nacional en España, el rey vuelve a reconocer la Constitución de Cádiz, pero Nueva España dice: no la vamos a seguir. Entonces, pues el cura católico, que es José María Morelos, finalmente dice: ¿sabe que este relajo ya se fue de control? Esto ya no nos está sirviendo, esta gesta ya no tiene solución, hay que terminar la independencia completamente y salirse de una vez por todas de los problemas que tiene España. Y justamente fue una buena idea lo que tuvo don José María Morelos al hacer la declaración de independencia y al iniciar con más fuerza aún esta maravillosa lucha, por dos motivos. Número uno, todas estas reformas borbónicas, la Ilustración y el pleito de Napoleón Bonaparte cambiaron para siempre la historia de Europa. El Imperio español se fue debilitando de 1810 con la independencia, el inicio de la independencia, a lo largo de los años, al grado que cuando Francisco Franco llega al poder, pues España ya no tenía colonias en ultramar. Todas sus colonias como Filipinas, Perú, todo se había ido, y siquiera le quedaban unas cuantas colonias de islas en algunos lugares, ¿no? Para esta época, en inicios del siglo XX, España ya no es el gran imperio español. España es el reino. Baja completamente de categoría. Entonces, pues como dijo, pues esta gesta de independencia nos beneficia a pesar de todo, porque pues España estaba pasando realmente momentos terriblemente difíciles que pues cambian su historia, ¿no? A partir de este momento, como se dio cuenta Miguel Hidalgo, y como se darían cuenta todos nuestros héroes de la independencia, la situación se vuelve un relajo que no tenía solución ya. Y pues era necesario independizarse o sufrir las consecuencias de todo el relajo que estaba ocurriendo en la península ibérica.
Pues muchísimas gracias. Estos son algunas pequeñas cositas que queríamos tocar en estos temas. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo material. Nuestro próximo tema va a ser el 7 de octubre, que celebramos a Nuestra Señora del Rosario dentro de la Hispanidad Católica, acá en Yucatán, en mis tierras, desde donde estamos grabando esto, y desde donde mandamos un saludo a todos. Pues también celebramos la patrona de nuestro seminario y vamos a hablar un poco de dónde nace el seminario de Yucatán. Realmente, pues nace ya desde la época virreinal y vamos a tratar de hablar un poco sobre estos temas. Pues muchísimas gracias, les mando un saludo muy afectuoso y que pasen felices fiestas patrias.